Bueno, pues seguimos con la gracia actual. Estamos en el número 15 sobre la gracia y la libertad. Y ahora es la gracia teológica en torno a la relación entre la gracia y la libertad. Estado de la cuestión. La gran controversia teológica suscitada a finales del siglo XVI sobre la relación existente entre la gracia eficaz y la libertad gira toda ella en torno a la siguiente cuestión: ¿en qué se funda el que la gracia eficaz tenga como consecuencia infalible el acto saludable pretendido por Dios? La razón para ello radica en la gracia misma o en el libre consentimiento de la voluntad previsto por Dios. La gracia es eficaz por su virtud intrínseca o lo es por el libre consentimiento de la voluntad. De esta cuestión se deriva otra más. La gracia eficaz es intrínsecamente distinta de la gracia suficiente o lo es tan solo extrínsecamente por añadírsele el libre consentimiento de la voluntad. Veamos las distintas escuelas. Los dominicos, el tomismo. Báñez. El tomismo, iniciado por el fraile dominico español Domingo Báñez, fallecido en el año 1604, y defendido principalmente por los teólogos dominicos, enseña: Dios decreta desde toda la eternidad un determinado efecto saludable, y como medio para su realización decreta también la concesión de la gracia eficaz. Por medio de esta última y en el tiempo influye físicamente sobre la libre voluntad del hombre y la mueve a decidirse libremente sobre la libre voluntad del hombre y la mueve a decidirse libremente por cooperar con la gracia. La gracia eficaz, por su virtud intrínseca, obra infaliblemente el libre consentimiento de la voluntad. La gracia eficaz se distingue, por tanto, interna y esencialmente de la gracia suficiente, que sólo da la potencia para el acto saludable. Para que semejante potencia pase al acto, es necesario que sobrevenga una nueva gracia intrínsecamente distinta de la gracia eficaz. El libre consentimiento de la voluntad humana lo prevé Dios infaliblemente en el decreto de su voluntad divina, con el cual determina desde toda la eternidad el efecto saludable y la concesión de la gracia eficaz. La ventaja de la explicación tomista radica en el perfecto desenvolvimiento lógico de la idea fundamental de que Dios es la causa primera de toda la actividad creada y de que la criatura depende totalmente de Dios, tanto en el ser como en el obrar. No obstante, ofrece dificultades notables esta explicación, pues no se entiende cómo la gracia suficiente es verdaderamente suficiente y cómo es compatible la gracia eficaz con la libertad de la voluntad. Veamos el agustinismo. El agustinismo, creado en los siglos XVII y XVIII por miembros de la orden de eremitas de San Agustín, como el cardenal Enrique de Noris, fallecido en 1704, y Lorenzo Berti, fallecido en 1766, supone lo mismo que el tomismo
supone lo mismo que el tomismo, la existencia de una gracia per se, percesive ad extrínseco eficaz. Pero, a diferencia del tomismo, enseña que la gracia eficaz por sí misma no predetermina físicamente a la voluntad, sino tan solo de manera moral, infundiéndole una victoriosa delectación en el bien que trae consigo, con certeza infalible, el consentimiento de la voluntad, que no por eso deja de estar prestado libremente. Sistema de las predeterminaciones morales. El agustinismo intenta poner a salvo la libertad de la voluntad, pero su concepción de la gracia peca de estrecha, pues no la considera más que como una delectación. Además, no es capaz de explicar satisfactoriamente el éxito infalible de la gracia eficaz y la presciencia de Dios divina. Veamos a los jesuitas el molinismo. El molinismo, creado por el teólogo jesuita español Luis de Molina, fallecido el año 1600, y defendido principalmente por los teólogos de la Compañía de Jesús, por los jesuitas, no admite distinción intrínseca y esencial entre la gracia suficiente y la eficaz, sino únicamente una distinción extrínseca y accidental. Dios apareja a la voluntad con gracia suficiente para obrar sobrenaturalmente, de suerte que el hombre, si quiere, puede realizar el acto saludable sin ninguna nueva y distinta ayuda de la gracia. Cuando la libre voluntad consiente con la gracia y realiza con ella el acto saludable, entonces la gracia suficiente se convierte por sí misma en gracia eficaz. Cuando la libre voluntad rehúsa prestar su consentimiento, entonces la gracia se queda en gracia meramente suficiente. La presciencia divina la explica el molinismo por medio de la ciencia media. El molinismo acentúa ante todo el hecho de la libertad humana, con lo cual resulta por sí misma cierta debilitación de la causalidad universal de Dios. Es oscura la ciencia media y la previsión que en ella se funda, del éxito infalible de la gracia eficaz. El congruismo, también de los jesuitas, creado por Francisco Suárez, fallecido el año 1617, y por San Roberto Bellarmino, fallecido en el año 1621, y prescrito por el general de los jesuitas, padre Claudio Acquaviva, en el año 1613, como doctrina oficial de la orden. Es una elaboración ulterior del molinismo. Según el congruismo, la distinción entre la gracia eficaz y la suficiente no se funda tan solo en el consentimiento de la libre voluntad, sino al mismo tiempo en la congruencia, es decir, en la conveniencia de la gracia con las condiciones individuales del que la recibe. Cuando la gracia se acomoda a las condiciones internas y externas del individuo, gracia congrua, entonces se convierte en eficiente por el libre consentimiento de la voluntad. Cuando no se acomoda, gracia incongrua, entonces quédase reducida a gracia ineficaz por faltarle el consentimiento de la libre voluntad. Dios prevé, por medio de la ciencia media, la congruencia de la gracia y su resultado infalible. El congruismo tiene la ventaja sobre el molinismo
el acentuar de manera más satisfactoria el factor divino de la salvación. El sincretismo. El sistema sincretista, defendido principalmente por teólogos de la Sorbona, de la Universidad Sorbona, Nicolas Isambert, fallecido en 1642, Isaac Habert, fallecido en 1668, Honoré Tournelli, fallecido en 1729, y por San Alfonso María de Ligorio, fallecido en 1787. Procura armonizar los sistemas enumerados anteriormente. Distingue dos clases de gracia eficaz. Con el molinismo y el congruismo supone una gracia ad extrínseco eficaz para las obras buenas más fáciles, sobre todo la oración. Con el tomismo y el agustinismo admite una gracia ad extrínseco eficaz para las obras buenas más difíciles y para vencer las tentaciones graves. Gracia que predetermina a la libre voluntad, no de manera física, sino de manera moral, en el sentido del agustinismo. Los que se aprovechan de la gracia extrínsecamente eficaz, sobre todo de la gracia de oración, consiguen infaliblemente la gracia intrínsecamente eficaz en virtud de la promesa de Jesús de que nuestra oración siempre sería escuchada. El sistema sincretista reúne en sí casi todas las dificultades de todos los otros sistemas. Es acertada, sin embargo, la idea de que la oración desempeña un papel muy importante en la realización de la salud sobrenatural.